Hola, mi nombre es María Guadalupe Muñoz Pérez y estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala en su unidad académica multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Y esta ocasión les voy a hablar sobre un tema bastante trascendente dentro de a la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero me gustaría iniciar pues con una frase que nos dice que el derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos y no crecen una al lado de otra. Y esta frase la dijo Félicité de Lamennais, es un autor francés, y nos dice eso, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que, pues, al nosotros ejercer un derecho o saber de derecho, pues tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Debemos de llevarlo a la práctica, ¿no? Si nosotros hablamos de decir verdad, pues tenemos que conducirnos con verdad siempre. Entonces, pues entre nosotros tenemos que cuidar esos factores importantes del derecho para poder nosotros ejercerlos y hacerlos valer. Y bueno, sin más, pues me gustaría hablar sobre el caso de Inés Fernández Ortega versus México, otros versus México. Y es un caso que se da en una comunidad del estado de Guerrero, una chica que tenía 25 años, esto fue en 2002, tenía 25 años y unos militares se apropian de su hogar, acceden de forma de fuerza, no piden autorización y entre peleas y palabras, esta señorita y los militares, me parece que eran 3 militares, pues ocasionan que estos militares violan a Inés y claro, frente a uno de sus hijos, una de sus hijas, tenía cuatro hijos, y entonces acceden a este domicilio, la violan, y ella pues durante mucho tiempo buscó eh, justicia, acudió a diferentes tribunales, a varias autoridades, y las cuales hicieron caso omiso, y se me hace muy no me sorprende la realidad, porque México es así. México es un país que muchas veces por ser nadie te pasa omiso y al final de cuentas pues no hace caso. Así pasó con ella, como venía de una comunidad, entre mil y un cosas habían pasado tiempo de que había pasado este suceso, pues decide ella acudir un poquito ya a estándares jurídicos más altos, y lo que sucede es que pues ya no le hacen caso a su petición, y México el 30 de agosto del 2010 resulta ser condenado a esta situación, ¿no? Entre que vulneró derechos de propiedad, la libertad de expresión, principalmente la violación, no se les respetó, o sea, es una mujer, y hubo violencia hacia ella, entre otras cosas, principalmente pues era eso. Y hablemos de que eh, la violación pues es una falta muy grave. Hoy en día vulnerar contra una mujer resulta ser muy delicado y es real, ¿no? Entonces, pues la Corte condena a México, y entre todos esos factores de violaciones, pues redacta que, o su sentencia pues tiene como esencia o radica en que pues tendría que haber existido un debido proceso en todas las etapas, anexa que ahora casos similares pues de forma inmediata se les tiene que hacer un estudio médico, una asesoría jurídica gratuita en todas y cada una de las etapas del proceso que lleve, análisis médicos, terapia psicológica, que es muy importante, sobre todo en derecho, en, en derecho, bueno, en estos casos de violación, pues es demasiado importante, y nos define que sí, o sea, tal y como es, se le vulneraron todas esas garantías, todos esos derechos, y es un claro ejemplo de que México no obedece a lo que a veces muchas
cosas pasan, ¿no? O sea, México se integró, si por algo se integró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tiene que hacerlo valer, tiene que respetar ese tratado que ellos decidieron incluir, o sea, tienen que hacerse responsables. La realidad es que sí es un caso muy trascendente, yo me sorprendí mucho al verlo, al poder tomarlo en cuenta, me sorprendí mucho porque, pues bueno, si bien sabemos que México hace entre mil y un cosas, pues ignorar algunas veces algunas personas, algunas faltas que tiene. Entonces este caso fue muy relevante, me pareció muy interesante y o sea, si lo tomamos desde el lado jurídico, tiene muchas deficiencias a lo que yo pude analizar, iniciando desde que Inés presenta su denuncia, acude primero al fuero común, de ahí ya se va al Estado, entre a nivel federal y no, o sea, la realidad es que ella pues nunca se cansó de luchar por lo que a su derecho le convenía. Y como ya mencioné, ¿no? O sea, la sentencia nos radica entre que se vulneraron pues muchas garantías, muchos derechos y ahora México pues tenía que ofrecer ayuda psicológica, ayuda médica, jurídica gratuita, también tenía que calificar o ofrecerle esa calificación, el grado del delito que se había cometido. Muchas veces nosotros nos ligamos a que queremos una justicia justa relativamente y pedía que se les castigara con cuerpo o bueno, un castigo ya un poquito más severo, y la realidad es que pues no, México no tiene aún esas medidas, pero si bien pudo haber sido compensado económicamente, este y pues pudo, bueno, a mi criterio yo siento que México sí careció mucho, pero bueno, como conclusión pues me gustaría manifestar que esperemos que cada vez se repitan menos. Vamos, la vulneración de derechos humanos se da a diario, la gente sufre o los humanos sufren a diario por este tipo de acciones, porque a veces creemos que la justicia es superior a tal persona o tú por ser de una comunidad no tienes acceso a esa justicia, y no, la realidad es que incluso más te están protegiendo esos derechos, el, el que te estén cobijando esos valores, y tienes que estar seguro, ¿no? O sea, tienes que saber, tienes que conocer de a qué eres beneficiario, a qué te atribuye tantos la Constitución. O sea, ahí tenemos suficiente como para saber a qué tenemos derecho, a qué tenemos obligaciones y con todo eso, pero tenemos que informarnos, tenemos que tomar esa Constitución, leer y poder determinar nuestros derechos, ¿no? Entonces esa sería mi conclusión y espero que mi video se haya entendido y sea más explícito y más sintético en cuanto a la esencia del tema. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.